quisiera dividir mi intervención en 4 partes. Lo que la reforma no es, lo que sí es, la profundidad de nuestras diferencias ideológicas, que creo que es saludable reconocerlas, y finalmente en lo que ojalá podamos coincidir. Empiezo por lo que no es, porque yo seguí el debate en la Cámara de Diputados y noté de veras a muchas compañeras y compañeros francamente extraviados de todos los partidos, hablando de gas, de petróleo, de petroquímica, cuando esta reforma no toca en lo absoluto esas materias. De hecho, respecto de Pemex, lo único que toca la reforma es, como se ha dicho, que pasa de ser empresa productiva del Estado a empresa pública, que para efectos prácticos esto significa que la deuda de Pemex sea deuda soberana. Para algunos de nosotros eso no es conveniente, pero entiendo que para otros hay razones técnicas por las que eso podría ser conveniente. Pero todo lo demás, incluyendo contratos con particulares en materia de hidrocarburos, queda intocado. Ahora, ¿qué sí es la reforma? Como se ha dicho, es una reforma que prohíbe las concesiones en materia de litio, que establece que no constituirá monopolio lo que haga el Estado en materia de Internet, y fundamentalmente es una reforma en materia eléctrica. Ahora, ¿qué cambia y qué no cambia en materia eléctrica? Todos sabemos que la cadena tiene 4 pasos. Paso 1, generación de electricidad. Paso 2, la transmisión en alta tensión. Paso 3, la distribución en tensión media y tensión baja. Y finalmente, la venta al consumidor. Ya estaba prohibida en la Constitución, en la vigente, ya estaban prohibidas las concesiones, tanto en transmisión, es decir, alta tensión, como distribución, tanto tensión media como tensión baja, de tal manera que eso no cambia, se queda en la Constitución como está. Donde está la diferencia fundamental es en generación. El cambio central de esta reforma es establecer un límite a los privados en generación de electricidad. Ese es el núcleo, esa es la nuez de esta reforma, y aunque no lo establece en el texto constitucional, abre la puerta para lo que ya ha anunciado la presidenta de México, que en su caso se discutirá y quedaría establecido en la legislación secundaria, que sería por lo menos 54% para el sector público, CFE, en generación, y hasta 46% al sector privado. Ahora, ¿por qué nosotros no coincidimos? Si ese es el corazón, si ese es el centro de la reforma, establecer un límite a los privados en generación de electricidad, nosotros no coincidimos por 2 razones. La primera razón, y hay que decirlo con claridad, es una razón de orden ideológico. El PAN es un partido que a nivel internacional pertenece a la Internacional Demócrata de Centro. Todos los partidos que formamos parte, digamos, de esa corriente ideológica, postulamos 4 principios: la eminente dignidad de la persona humana, la solidaridad, el bien común, y en el que me quiero detener, el principio de subsidiariedad. Desde nuestra perspectiva, debe haber tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Tanta iniciativa privada, tanta ciudadanía como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Esto evidentemente no es compartido por quienes forman parte de la mayoría, pero yo espero que podamos tener la madurez de entender que, así como de nuestra parte sería un despropósito decir que esta reforma nos va a convertir mañana en Cuba y en Venezuela, pues de la misma manera sería un despropósito que la mayoría dijera: es que el principio de subsidiariedad implica que ustedes solo quieren el lucro para los privados. Son simplemente posiciones ideológicas distintas que me parece tenemos que aprender a respetar. Pero la razón central por la que nosotros no podemos acompañar esta iniciativa es de orden práctico. Nosotros creemos que lo que los ciudadanos quieren y esperan de nosotros son 3 cosas: energía limpia, barata y abundante. Y me quiero referir a las 3 de manera muy breve. Primero, limpia. No podemos nosotros coincidir con que la Comisión Federal de Electricidad siga quemando combustorio para generar electricidad. Entendemos que a partir de 2020, la CFE tiene un problema que tenemos que resolver. Es decir, hasta 2020 se le podía vender combustorio a las navieras, pero a partir de que se hizo un anexo 4 a la Convención de Marpol, de la cual somos parte como Estado mexicano,
ya no se puede vender combustorio a las navieras. Entonces, lo que CFE está haciendo es de las refinerías, ejemplo Tula, vender el combustorio al ladito a la termoeléctrica y quemar el combustorio. Creemos que eso debe parar. Segundo, creemos que debe ser más barata la energía. Y nos cuesta trabajo coincidir con esta reforma porque los números son claros. Cuando la iniciativa privada quema gas en plantas de ciclo combinado, produce electricidad a la mitad de lo que le cuesta a la CFE cuando quema combustorio. Y lo pueden ver en las subastas de largo plazo, solar y eólica, es decir, rayos de sol y viento. Las subastas salieron 4 veces más barata la electricidad de lo que le cuesta a CFE generar electricidad con combustorio. Y termino, perdón que me excedí un poquito, presidente. El último Adelante, punto, Fernando. abundante. Salió la semana pasada una encuesta de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Cuando le preguntan a los industriales de este país cuál es hoy el obstáculo número 1 para poder crecer, lo cual implica generar empleo para la gente, el obstáculo número 1, muy por encima del problema de la seguridad, es la falta de electricidad. De hecho, en la encuesta, en una escala de 1 a 10, el problema de la falta de electricidad sale en 9.1. Por eso hay apagones, porque hoy no tenemos electricidad suficiente. Y decimos abundante, y con esto Senador concluyo, Anaya, prometo en 30 Gracias. segundos, porque tenemos todo para ser una potencia a nivel mundial. Fíjense, los ingleses traen un proyecto de 3.800 kilómetros de cable para traer electricidad de Marruecos porque hay unos niveles de radiación que no tienen en Inglaterra que sí tenemos en México. Entonces nos cuesta trabajo entender que le pongan una camisa de fuerza al sector privado cuando tenemos todo para ser una potencia energética a nivel mundial y crecer. Gracias, presidente, por su tolerancia. Es cuanto. Gracias, senador Anaya.